importantes como la percepción y la emoción. Soy consciente de que a lo mejor no todos son alumnos de psicología o saben de filosofía, y entonces voy a intentar pues no entrar en temas más de especialidad, y si acaso en las preguntas pues hay interés en ese sentido, pues luego ya entraremos. De la misma forma, si a lo largo de la exposición pues, hay algún aspecto sobre el que hay necesidad de profundizar, pues podemos detenernos un momento y profundizar un poquito más y luego continuar. Si hay discusión o debate, también me parece un formato enriquecedor para todos, no simplemente plantearlo como una conferencia, como una comunicación unidireccional, sino de que haya también aportaciones por parte de todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias pues por la invitación. Vamos a introducir un poquito el tema, titulado Percepción y Emoción. Y la primera pregunta que motiva este tema es que hoy en día, al menos en el ámbito de la psicología, pues no hay demasiada claridad a la hora de distinguir entre lo que es percepción, lo que es emoción, qué es lo que distingue a una cosa de la otra. Yo me emociono y luego percibo y me emociono. Y esto es parte de una herencia histórica que podemos identificar a Descartes como uno de los autores relevantes para que nosotros sintamos esta dificultad a la hora de distinguir percepción y emoción. René Descartes, filósofo, racionalista, iniciador de la filosofía moderna, pues plantea una psicología que reduce lo que es la actividad psíquica a conciencia, considerando que todo el resto de actividades del ser humano son actividades mecánicas que realiza un cuerpo que no es animado, sino que es un cuerpo material que funciona como un reloj bien ajustado, dice Descartes. Descartes dice que los animales no tienen alma, no tienen psique, las plantas tampoco tienen psique, los seres humanos sí tienen psique, sí tienen alma, pero este alma tiene que ver con la conciencia, y por lo tanto el resto de actividades se atribuirán a este cuerpo material que funciona mecánicamente, como este reloj bien ajustado. Y esta no es solo una idea filosófica que quedó así en la historia, sino que podemos ver cómo también penetró en el pensamiento psicológico si tomamos a William James como autor de la psicología moderna, que nos plantea una interpretación acerca de las emociones en relación con la percepción, pues que no deja de ser muy interesante. A lo mejor los psicólogos, los alumnos de psicología, tienen más familiaridad con este planteamiento, que resumo brevemente. Lo que dice William James es que no lloro porque yo esté triste, sino que yo estoy triste porque lloro. Y esto sorprende, porque parece que, por el sentido común, diríamos que, bueno, yo estoy llorando porque me siento triste y no al revés. ¿Y cómo es que William James plantea esta dinámica a la inversa? Pues por herencia de Descartes, de su planteamiento de la vida psíquica y también de las emociones. Porque para Descartes, el fenómeno psicológico de la emoción es
un sentimiento, es decir, es algo que yo siento y de lo cual me doy cuenta. Y yo me doy cuenta de que mi cuerpo está llorando o de que está reaccionando de una determinada forma y por lo tanto luego al tener yo esta sensación, este sentimiento que proviene de mi cuerpo, psicológicamente digo, estoy triste. Pero era anterior, ¿eh? La reacción del cuerpo, el estar llorando o el estar con las manos sudorosas o cualquiera que fuera la reacción de nuestro cuerpo, que para Descartes sería algo previo a la conciencia y por lo tanto a lo psíquico, ¿eh? Sería algo prepsíquico. Entonces, este yo creo que es un elemento que cabe discutir y que en esta discusión vamos a intentar hacer una distinción entre percepción y emoción, no basadas en este planteamiento de raíz cartesiana, sino en el pensamiento clásico y también en la sabiduría popular, ¿eh? Hay un dicho en España al menos, no sé si en Chile también se utiliza, que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso lo que plantea es algo inverso a lo que nos dice Descartes y lo que nos dice William James. Es decir, que si yo no veo algo, pues mi corazón no se va a sentir atraído hacia este algo o no va a sentir aversión hacia esto. Y por lo tanto, habría primeramente la percepción y luego la emoción como una respuesta, como una toma de posición de la persona ante esa realidad que ha conocido. Y aquí, pues, cabe destacar dos puntos importantes. Primero, que tampoco es una relación unidireccional entre percepción hacia la emoción, sino que hay una bidireccionalidad y eso lo especificaremos más adelante. Y la otra cuestión es que el ver es ya conocimiento y es ya un acto psíquico. ¿Por qué? Pues porque un cadáver no ve. Y aquí también nos distanciamos del planteamiento materialista, mecanicista de Descartes, para quien pues todas las sensaciones eran respuestas mecánicas del cuerpo que permitían llevar estas informaciones hacia el cerebro, la glándula pineal y de ahí a la psique, al alma, donde se tomaba conciencia, ¿no?, de ello. Nosotros partimos de la idea de que es el viviente el que siente, tiene sensaciones y conoce la realidad, siendo ya la sensación un primer grado de conocimiento de la realidad. Por lo tanto, la visión, la audición, etcétera, las demás sensaciones que nosotros tenemos son actos psíquicos, por lo tanto, que podemos nosotros realizar porque estamos vivos, porque tenemos una psique, y no son simplemente pues, unas inmutaciones corporales, mecánicas, que eso quizá pues, la neurobiología pues, nos lleva a pensar solo en estos términos materiales, sino que son actos espirituales y que son este proceso de conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, empezando por las sensaciones. No sé si hasta aquí vamos bien, seguimos. Entonces, tenemos a la persona que tiene estas sensaciones de la realidad
mediante las cuales pues ya la está conociendo. Sin embargo, nuestra capacidad de conocimiento de la realidad no se agota en las sensaciones. Podemos tener un conocimiento más profundo, un conocimiento más complejo de la realidad que lo que puramente vemos o escuchamos o olemos o gustamos o tocamos. Tenemos un conocimiento más complejo, más profundo, superior. Y ahí es donde podríamos hablar de un segundo grado de conocimiento que ya no es la simple sensación, sino que podríamos hablar de percepción. Y ahí ya introduzco el término pues, con el que titulábamos la charla. ¿Qué es la percepción? Entenderíamos la percepción como un segundo grado de conocimiento que toma el material que es conocido de las sensaciones, que es el medio que nos pone en contacto con la realidad que podemos estar conociendo. Y la percepción, igual que las sensaciones, tiene distintas vías o tiene distintas potencias o capacidades o facultades mediante las cuales pues, nosotros vamos a ir configurando, afianzando este conocimiento que tenemos de la realidad. Y os voy a compartir una imagen un poco para explicar esta distinción que hago entre sensación y percepción. Comparto esta imagen que a lo mejor pues algunos de vosotros habéis visto o hasta habéis estudiado. Es la imagen que se llama del pato conejo o conejo pato, porque según cómo se mire, pues parece un pato, según cómo se mire, parece un conejo. Entonces, aquí podríamos decir que a nivel de sensación, mis ojos, ¿no?, tienen una impresión visual que es la misma y, sin embargo, yo puedo interpretar o yo puedo percibir dos figuras, dos organizaciones distintas de esta misma información visual. Entonces, por ello, pues presentamos esto como una evidencia simple, ¿no?, a modo de ejemplo de la necesidad de distinguir entre sensación y percepción. En este planteamiento, pues la percepción ya no incluiría los 5 sentidos, que se encontrarían como estas capacidades que nos permiten conseguir de la realidad este primer grado de conocimiento, sino que hablaríamos aquí de la imaginación, de la memoria y también de una capacidad que algunos autores han llamado estimativa. Y vamos a intentar entrar un poquito en esto sin profundizar demasiado y si acaso en las preguntas podemos decir algo más. Así como en la sensación nosotros pues recibimos de la realidad unas informaciones básicas como es el color o una cualidad sonora o una cualidad de dureza o de temperatura de la realidad que estamos percibiendo, sintiendo de entrada. ¿eh? En la percepción, que sería este segundo grado de conocimiento, hablaríamos de una organización
o de una formación de una Gestalt, si queremos, ¿eh? Y aquí pues introducimos un término conocido en la psicología, la escuela de la Gestalt, que precisamente se dedicó a estudiar la organización perceptual que nosotros podríamos hacer de la información visual y que de hecho hacíamos de una forma involuntaria a la hora de organizar una realidad que no tenía objetivamente ninguna indicación para ser organizada de esa forma, ¿eh? Y así pues encontraríamos en estos casos ambiguos que podríamos voluntariamente cambiar la organización, como es en la figura del pato y del conejo. Por lo tanto, estamos hablando de este segundo nivel de conocimiento que tiene que ver con la organización que relacionamos con esta escuela de la Gestalt y también con la interpretación. Algunos autores, como por ejemplo Magda Arnold, que propusieron una teoría perceptiva que se conoce como la teoría valorativa o en inglés appraisal theory. Appraisal traduzco por valoración. No nos está hablando aquí de un proceso racional, sino que nos está hablando de una manera de valorar una determinada sensación que es la que nos va a permitir tomar una valencia emocional acerca de esto que estamos percibiendo. Porque bien es verdad que nosotros podemos ver algo y no sentir ninguna emoción. Pero también podemos ver algo y sí que esto puede despertar en nosotros una determinada emoción. Yo, por ejemplo, pues puedo estar paseando por el campo y ver una piedra, decir, sí, muy bien, esto es una piedra y no se despierta en mí ninguna emoción. Pero, pues yo estoy paseando por el campo y me encuentro que hay un naranjo y hay una naranja, pues a lo mejor tengo hambre y digo, mira, una naranja. Y eso despierta en mí una emoción de deseo de comerme esta naranja. Entonces, ¿es algo distinto de la percepción lo que ha desencadenado la emoción? No, es parte de la percepción, pero no tiene que ver tanto con la organización, ¿no?, de unos determinados colores, ¿no?, y una determinada forma redondeada, etcétera, sino con la interpretación o la valoración de esto como algo que va a satisfacer mi hambre, como algo que me gusta y que, por lo tanto, entonces despierta en mí un deseo. O pudiese ser que a mí no me gustasen para nada las naranjas y cuando la viese, pues sintiese la emoción contraria, de rechazo, de ya no quiero salir a pasear aquí, que a mí no me gustan las naranjas para nada. Bueno, pues muy bien. En todo caso, lo que estamos aquí explicando es el nexo que existe entre la percepción y la emoción, que se produce por un aspecto de nuestra percepción que tiene que ver con esta valoración. Y esta valoración puede darse de una forma innata o natural, pero también puede contribuir a ello mi experiencia. Yo, por ejemplo, pongamos un ejemplo de los animales primero. A veces los perros comen hierba. Y eso es extraño, ¿no? Porque los perros no son herbívoros.
Los perros son carnívoros y comen, si acaso, el pienso que les compramos nosotros, pero no comen hierba, no son animales herbívoros. Pero a veces comen hierba. ¿Y cómo es eso? Pues, por lo que parece, yo no soy biólogo, pero por lo que me han contado, cuando pues les duele la tripa, parece que comer hierbas les ayuda a la digestión de alguna manera y les alivia el dolor. Pues ahí este animal, este perro, está percibiendo esta hierba como algo conveniente para aliviarle el dolor de tripa. Él la hierba ya la había percibido antes, ya había organizado en su imaginación, pues, la hierba que veía cada día, pero nunca quizá le había despertado esta emoción de deseo: voy a comer hierba, quiero comer hierba. Sintiéndose mal, en cambio, pues interpreta aquello, valora aquello como conveniente. Y así hay un ejemplo que es clásico para ilustrar lo mismo, es un ejemplo muy repetido en autores clásicos, que es el de la oveja y el lobo, ¿no? Una oveja pues puede estar tranquilamente pastando y cuando ve a un lobo, pues huir. Y no huye como un acto reflejo, sino que ahí hay una valoración. Joan, disculpa, pero estás en silencio ahora. No sé qué pasó si ahí se silencio tú. A ver, ahora Ahora sí. sí, ¿Dónde sí. me quedé? ¿Dónde se que Quedaste escuchó? justo en que la oveja huye y vas a explicar el por qué huye. Ah, vale. Pues por esta valoración que hace la oveja del lobo como algo inconveniente, de alguna forma. Ella no sabe que los hábitos alimenticios del lobo son ovejas, no lo sabe racionalmente, pero lo valora como algo que no va bien y por lo tanto huye asustada. ¿Sí? Entonces, esa valoración no viene por el color que tenga el lobo, por el tamaño que tenga el lobo o por el olor concreto del lobo, pero sí a través de estas cualidades que ha podido captar a través de sus sentidos. Es, por lo tanto, la interpretación no una producción de su mente, sino algo que ella capta a través de las cualidades como el color, el tamaño, una determinada figura, y que de forma innata valora como algo inconveniente y que produce, por lo tanto, una emoción, digamos, de huida o una emoción de miedo en ella y que, por lo tanto, explican su comportamiento posterior. Sí que es verdad que las ovejas son bastante asustadizas, ¿eh? Pero bueno, no deja de ser un ejemplo y espero que se entienda la idea de fondo que hemos podido ver también en el perro que come hierba y en tantas otras cosas. Pero eso también en el ser humano se da. Nosotros también tenemos valoraciones cuando percibimos la realidad y esto nos lleva a comportarnos de determinada manera. Y no solo a un nivel muy básico, como que hay colores que nos relajan más o una determinada música que nos pueda relajar más, sino de que, por ejemplo, una persona que pues se toma una determinada sustancia y experimenta una reacción, pues cuando se vuelva a sentir, ¿no?, de un determinado modo o quiera conseguir un determinado bienestar, va a recurrir otra vez
a esta sustancia, a esta bebida que le ayudó a sentirse mejor. Y un poco la medicina va avanzando en este sentido, de ir descubriendo cosas que pues, ayudan a mejorar la salud, el bienestar de la persona. Y no solamente de una forma innata, como es el perro que come hierba, sino a través de esta experiencia, que no necesariamente una experimentación de laboratorio, sino experiencia de la vida. Pues la vida nos lleva a determinadas situaciones y estas situaciones son aprendizajes. Cuando decimos que eso es un aprendizaje, lo que significa es que es algo que nos permite valorar nuevas situaciones teniendo en cuenta esta experiencia, esta vivencia anterior, por la cual, pues, a lo mejor objetivamente no nos inclinaría hacia ningún tipo de respuesta emocional o de comportamiento, pero teniendo esta experiencia, pues ya la interpretamos en un determinado sentido y pues reaccionamos de un modo determinado, ¿no? Y así un médico pues puede mirar a un paciente y decir, uy, tiene mala cara. Bueno, ¿qué quiere decir tiene mala cara? ¿Es una enfermedad esto? No, pero no me gusta el color que tiene su piel. Y pues seguramente será porque por la experiencia que tiene, pues esto no me cuadra. Y entonces hace una valoración no racional, no ha hecho todavía un diagnóstico, pero sí que a nivel perceptivo dice, uy, esto no me gusta, esto no me gusta. No es que objetivamente diga, mira, pasa esto y esto, por este y este motivo. No, sino que hace una valoración prerracional, una valoración perceptiva. Y esto le lleva pues, a preocuparse y a tomar las acciones, las medidas oportunas para responder a esta situación. Por lo tanto, cuando hablamos de la percepción, de este aspecto valorativo o interpretativo de la percepción, no solo no estamos diciendo que es algo prerracional y que no está puesto por nosotros, sino que proviene últimamente de la realidad sentida, sino que no es innato a veces, sino que es algo también resultado de nuestra experiencia anterior. Y aquí podríamos entrar en el terreno psicológico de los traumas, por ejemplo. Las personas que han experimentado un trauma, pues tendrán una percepción de la realidad diferente y específicamente diferente de aquellas realidades concretas que tengan que ver con el trauma. Ciertos colores, ciertos olores, ciertas personas. Entonces, ellos experimentarán una respuesta emocional distinta de otra persona por la experiencia traumática. ¿Y qué significa? ¿Que ellos son alérgicos a este olor? No, no significa que sean alérgicos a este olor. Significa que este olor está relacionado en su experiencia con una vivencia traumática. Y por lo tanto, su interpretación, su valoración de pues, un determinado olor que pueden pues, oler en un momento determinado, les conecta con esta experiencia y se desencadena en ellos una emoción, ¿no? Un malestar, un miedo y pues podría llegar a darse pues, una crisis de angustia o cualquier tipo de respuesta típica de las personas
que han sufrido un trauma, ¿no? Y entonces hay que entenderlo desde este aspecto de la percepción que tiene que ver no con la organización, ¿no?, de los objetos concretos que estamos viendo, oliendo, escuchando, lo que sea, sino con esta valoración, con esta interpretación prerracional que se conecta por la experiencia con un malestar muy intenso y que provoca luego que la persona ah, tenga un malestar muy grande, ¿no? Se suele hablar en psicoterapia de los detonantes, ¿no? De esos estímulos que son detonantes de una crisis, ¿eh? En personas que han experimentado un trauma. Entonces, tenemos aquí el recorrido, digamos, de la percepción hacia la emoción, ¿eh? Y esta percepción, que o bien de forma innata o bien por la experiencia, pues lleva a conectar ciertos elementos y a dar como respuesta a una determinada emoción y un comportamiento. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, hay una bidireccionalidad también. Desde las emociones, o más concretamente desde la disposición afectiva de la persona, pues también se puede influir en la percepción, ¿eh? Y así, por ejemplo, los niños pequeños, cuando empiezan a dibujar personas, dibuja a tu madre, dibuja a tu padre, dibujan su cara, ¿eh?, y unas piernas. Y el resto, pones que el resto no importa. Es lo que saben es que es una cara muy grande, mejor que esté sonriendo, significa que tienen la idea de que su padre o su madre sonríe, y las piernas porque, claro, están muy arriba. Y el resto, pues bueno, no saben exactamente para qué sirve, entonces tampoco lo interpretan de esta manera, para la organización que hacen ellos, ¿eh? En las personas que están psicológicamente afectadas por una paranoia, también su percepción es distinta, ¿no? Y entonces, pues pueden decir, esta persona me ha mirado mal, o esta persona me está siguiendo, o esta persona, lo que sé, ¿no? Un pensamiento o una interpretación, mejor dicho, de tipo paranoico. Entonces, ¿hay elementos en la realidad que lleven necesariamente a esta conclusión? No. ¿Es una interpretación? ¿Se basa en la realidad? Sí. Hay una persona ahí que está haciendo el mismo camino que tú. O hay una persona que, bueno, quizá es un poco fea, o quizá pues está un poco enfadada y te mira de una determinada manera que te hace pensar que tú has hecho algo mal o que tiene algo contigo, ¿no? Y entonces tú interpretas que, pues, tiene algo contigo, que quiere hacerte daño, o que te está siguiendo, que te quiere matar, ¿no? El pensamiento o la interpretación, diríamos, más típica de la persona que tiene una paranoia. Esto es también una influencia del estado emocional de la persona sobre su percepción. Porque esta persona está sintiendo miedo, está sintiendo mucho miedo. Y esto le hace interpretar, le hace valorar la realidad como amenazante, que es lo que define la paranoia. O eso también se puede ver en las personas que han vivido una catástrofe natural, o un acto terrorista, o un accidente grave, que
pueden tener una interpretación pues muy influida por la emocionalidad acerca de la realidad. Personas que han sido atracadas quizá. Uy, y llevaba un cuchillo así de largo. Bueno, no era tan largo, pero quizá este miedo te llevó a verlo magnificado, ¿no? Y así la emoción influye sobre la percepción. Y, y ya para cerrar con esta idea de la bidireccionalidad, la disposición afectiva. La disposición afectiva es el estado afectivo, el estado emocional habitual de una persona. Una persona que habitualmente está contenta, está relajada, tendrá una percepción de la realidad distinta y quizá más objetiva que la de una persona que tiene una disposición afectiva habitual, pues contraria a esta, ¿no? Si es una persona que está triste, si es una persona que está enfadada, si es una persona que es muy miedosa, pues tendrá una percepción distorsionada, decimos, de la realidad. ¿Y por qué? No tanto porque sus ojos o sus oídos no funcionen bien, ni tampoco porque su cerebro no procese bien la información, sino porque tiene unas emociones habituales intensas que le influyen en la forma en la que percibe la realidad. Y este es uno de los campos principales de trabajo psicoterapéutico. Estamos quizá más acostumbrados a plantear la psicoterapia como un ejercicio cognitivo, ¿no? Hay que reestructurar las cogniciones, ¿no? Si tengo yo unas creencias, como diría Albert Ellis, pues tengo que reestructurar estas creencias que no sean irracionales, que no sean dogmáticas, que no sean absolutistas, que no sobregeneralicen. Y entonces, si cambio estas creencias, pues podré ser más feliz, ¿no? Sin embargo, y este es un aspecto que queda un poco olvidado en la psicoterapia contemporánea, un poco, entiendo yo, por esta herencia cartesiana que pone más el énfasis en la conciencia y en la cognición exclusivamente, hay que tener en cuenta la disposición afectiva de las personas. Las personas que no han atemperado sus impulsos, van a tener una vivencia muy desasosegada de la realidad. Y la capacidad para contener el impulso de consultar el móvil o de abrir el Facebook o el Instagram o el TikTok o de atender a otras cosas que no son las que uno pues tiene que atender en un determinado momento, es algo que se tiene que trabajar en psicoterapia y no desde un trabajo puramente cognitivo de reestructuración de creencias, porque él ya sabe que ahora no toca eso. Pero lo que tiene que ir consiguiendo es atemperar estos impulsos, un poco, pues, tomar conciencia de estas emociones y ahora que actualmente, ¿no?, está más de moda la inteligencia emocional y se plantea como autorregulación, ¿no?, ser capaz de regular las propias emociones. ¿Para qué? Pues para que podamos atender a la realidad, para que podamos interpretar y valorar la realidad
con más objetividad. Entonces, puede suceder, ¿no? Una persona que no ha realizado este trabajo, enseguida puede decir esto es aburrido, esto no me interesa, esto no me aporta nada. Y sin embargo, pues una persona que tiene esta capacidad de autorregulación y la ejerce o atempera los impulsos, pues es capaz de descubrir que es importante que él esté escuchando a esta otra persona porque está explicando algo importante de su vida y que pues confía en él para que la escuche y le dé algún consejo o simplemente la escuche, ¿no? Y por eso, pues más que nadie, el psicólogo y el psicoterapeuta deben tener en cuenta esta influencia de la disposición afectiva en su percepción, ¿no? Para poder atender óptimamente a sus pacientes, ¿eh? Y es un ejercicio que con el tiempo, con el trabajo, pues se va logrando, ¿no? Muy bien. Último aspecto y luego haré unas consideraciones finales, ¿no? También en este aspecto que hemos llamado la valoración o interpretación, se encuentra las raíces de lo que es la moral, la consideración del bien y el mal. Lo que pasa que en este plano, en este grado de conocimiento, todavía está muy vinculado a nuestra sensibilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues aquello que nos es sensiblemente más placentero, lo consideramos como bueno, lo interpretamos como bueno, lo valoramos como bueno, y aquello contrario a esto, pues como malo. Será en todo caso, pasando al nivel superior de conocimiento, que será el racional, que nosotros podremos tener una valoración moral que esté por encima, ¿eh? de estas consideraciones, podríamos decir, no premorales, pero morales inicialmente, por cuanto van a decir esto es bueno, esto es malo, que estando puramente vinculadas con la sensación, ¿no? Con lo particular. Y en cambio, pues desde la razón, podremos juzgar que el hecho de que nos pongan una vacuna o el hecho de pues, pasar una situación difícil o que comporte un cierto esfuerzo, pues es un bien o es un camino que permitirá lograr un bien superior, ¿eh? Y con esto, pues lo que quiero utilizar, ¿no? para finalizar es que nuestro conocimiento no se agota en la percepción, ¿eh? En estos dos aspectos que hemos dicho de la interpretación y de la valoración, sino que el tercer nivel o el nivel superior es el nivel racional, el nivel intelectual. Y ya ocurre que hasta cierto punto nuestras valoraciones perceptivas están influidas de racionalidad, ¿no? Y así también nuestra imaginación está influida de racionalidad. Nosotros decimos somos creativos, somos seres creativos. La imaginación humana es creativa. La imaginación animal muchísimo menos, ¿eh? Los arquitectos son capaces de diseñar casas con distintos materiales, distintas formas y mil y una casas. Los animales construyen sus guaridas, sus casas, siempre del mismo modo. Su imaginación está muy vinculada a lo que es la organización de la percepción, pero no tienen mucho más recorrido. Pero en el ser humano,
por esta influencia de la razón, se puede expandir. ¿Y por qué no hacemos la casa más grande? ¿Y por qué no hacemos la casa con estos otros materiales? ¿Y por qué no le damos una inclinación distinta? A lo mejor, pues, va mejor para cuando llueve, o lo que sea. Entonces, la imaginación creativa es por esta influencia de la razón, de la racionalidad, en nuestra imaginación. También la percepción humana está influida por la racionalidad. Y así nosotros, pues, no solo podemos decir, tómate una tila para calmarte o tómate un poleo-menta si te duele la tripa, sino que, pues, hemos generado una industria farmacéutica enorme, ¿no? Y nuestra medicina ha ido avanzando mucho más allá de lo que cualquier animal, ¿no?, con remedios naturales haya podido lograr. Y eso lo podemos explicar por esta influencia de este tercer nivel que es la racionalidad, que no se queda vinculado a lo particular, sino que es capaz de abstraer, de llegar a lo universal y decir, vale, si esta hierba cura a este perro del dolor de tripa, pues a lo mejor también me curará a mí. Y resulta que no es tanto la hierba por este color, sino por esta sustancia que tiene esta planta. Y entonces esta sustancia es la que cura el dolor de tripa. Y así ha ido avanzando la medicina y la farmacología. Y a veces sin necesidades de grandes razonamientos, pero sí gracias a esta capacidad de abstracción, de generalización que ha permitido aplicar, ¿no?, a nuevas situaciones y descubrir cuáles eran los principios curativos de determinadas plantas. Para cerrar ya con mi intervención y dejamos turno abierto de preguntas, hay que tener en cuenta que a la vez que hemos ido distinguiendo, ¿no?, muchas cosas, ¿no?, sensación, percepción, inteligencia, pues en el ser humano se da esta actividad de una forma integral. Y en las capacidades, cuanto más cercanas a la razón, pues más influencia reciben de ellas. Cuanto más alejadas de la razón, menos influencia reciben de ellas. Por eso hemos podido hablar de una percepción creativa, de una imaginación creativa, pero no hablamos de una visión creativa, porque la visión, pues, ve los colores y ahí, pues, no nos distingue esto del resto de animales. Al revés, nuestros sentidos quizá son menos perfectos que el de las águilas o el de los perros o el de los gatos, que tienen unas cualidades sobrehumanas, que están mucho más allá de nuestras capacidades. Donde nosotros sí que les sacamos ventaja es en estas capacidades perceptivas, ya sea para la organización gestáltica, viendo el pato o el conejo, ya sea para la valoración de, pues, una planta como curativa o, pues, en estos ejemplos que hemos puesto de la medicina. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por la interesante exposición. Vamos a abrir el espacio para preguntas, así que los que quieran hacer alguna pregunta pueden levantar la mano, encender su micrófono, la cámara o escribir en el chat. Ya en el chat tenemos una pregunta que es de Guillermo Zúñiga, que dice: buenas tardes, ¿qué es la conciencia en relación con la realidad? La conciencia, algunos autores la han referido como la apercepción, es decir, el darse cuenta, ¿no? Ya no hablamos aquí de autoconciencia, de conciencia de uno mismo, pero sí del darse cuenta de algo.
Yo puedo estar viendo algo sin darme cuenta de que lo estoy viendo, ¿no? Y entonces me doy cuenta, significa que tomo conciencia de esto, ¿no? Eso quizá en los dibujos animados, perdón, lo ilustran algunas veces, ¿no? De que alguien está escapando de otro y se esconde y resulta que lo tiene detrás y no se da cuenta y lo mira y sigue igual y luego vuelve a mirar y luego se da cuenta, ¿no? Pues es en este segundo momento que toma conciencia, ¿no? Es el darse cuenta, ¿eh? Sé que es una definición así quizá muy llana, pero si quieres especificar un poquito más la inquietud, podemos darle una vuelta más. Iván, una pregunta. ¿Cómo se relaciona lo que tú acabas como de, de exponer con los prejuicios que una persona puede tener ante una persona o una situación? Sí, yo creo que lo podríamos relacionar con esta experiencia, ¿no? Am, Eso nos podemos encontrar en consulta, ¿no? Por ejemplo, mujeres que pues no quieren saber nada con los hombres, que entienden que todos los hombres son malos. Y eso es un prejuicio o es una generalización de un juicio que hacen a partir de una experiencia negativa con un hombre, ¿no? Entonces, el prejuicio sería una respuesta negativa de entrada hacia algo que conecta con una experiencia, ¿eh? Y estamos hablando aquí a un nivel prerracional, ¿eh? No argumentativo, ¿eh? De yo tengo pues odio hacia este colectivo porque 1, 2, 3 y 4, sino que es un prejuicio, o sea, es anterior quizá a un juicio racional, es más bien una valoración fruto de la experiencia negativa que uno ha podido tener. He puesto este ejemplo, podríamos encontrar otros ejemplos al respecto. Perfecto, muchas gracias. Quizás si pudieras indagar un poquito más, porque un poquito más eh, sobre la importancia de las emociones y también eh, del ámbito afectivo, más que un poco en la psicoterapia, lo que se hace a nivel cognitivo, ¿cierto? De cambiar la idea, las creencias, y por qué es tan importante también tomar en consideración el ámbito afectivo. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, una persona que solamente cambia como la creencia ante una situación, pero no finalmente en su interior el ámbito afectivo? Hay un dicho también en España que es obras son amores y no buenas razones, ¿no? Uno puede tener muchas razones, uno puede tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Sí, 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 no me vengas con sermones, que yo ya sé lo que tengo que hacer. Pues hazlo. ¿Por qué no lo hace? Pues porque no hay una capacidad de sobreponerse a unos deseos, a unas comodidades, ¿no? A esta afectividad que no se ha trabajado suficientemente y que por lo tanto no se gobierna suficientemente. A mí me puede dar pereza una cosa, pero pues sobreponerme a esta pereza y pues levantarme cuando me toca o hablar con esta persona o resolver este problema. Pero si no hay este trabajo sobre las emociones, pues no se acaba traduciendo en obras, ¿no? Y quien no obra como piensa, ¿no? Pues acaba pensando del modo que obra.
¿no? Y le quita importancia. Ah, bueno, pues no, al final yo tampoco quería, o al final tampoco era tan importante, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues es someterse a las emociones. En este sentido, yo me mantengo en una concepción clásica por la que la auténtica libertad y la posibilidad de desarrollo humano se da cuando hay esta capacidad de sobreponerse a las emociones, no de anularlas, sino de ponerlas en su lugar y poder darles prioridad. A mí me puede dar pereza estudiar un examen, pero si yo quiero ser médico, pues tengo que aprobar un examen y para aprobarlo tengo que estudiar, aunque me dé pereza, aunque me guste más irme a la playa, aunque me guste más pues cualquier otra cosa. Pero hay algo que está más allá de esta emoción que puedo experimentar de una forma intensa y que me mueve, ¿no? Y me permite pues lograr un desarrollo más pleno que decir, pues tampoco quería estudiar medicina, ¿no? ¿Y qué has hecho? No, nada, tampoco ya estoy bien así. Bueno, así como, sin hacer nada. Bueno, haciendo lo que me apetece. Bueno, ese es otro planteamiento, ¿no? Que yo entiendo que no permite el desarrollo posible y más potencialmente generador de satisfacción vital, ¿no? Para la persona. Perfecto. Tenemos otras preguntas que dice Margarita. Em, la definición atemperar los impulsos, ¿a qué se refiere? ¿A la autorregulación emocional? Bueno, estabas explicando más o menos eso, pero Mm, no sé si mm. puedes aclarar un poquito más. Sea, la inteligencia emocional es una noción que incluye lo que se llama, lo que se titula autorregulación emocional, lo cual significa de alguna manera que uno mismo se regula, ¿no? La autorregulación, uno mismo regula, uno mismo mm, controla, modula la prioridad de las emociones. Lo que comentábamos antes, quizá de la pereza, o quizá del miedo. ¿No? Es que me da miedo hablar en público. Bueno, es normal, pero en la medida en la que logres dominar, regular este miedo, verás que puedes hablar en público y que lo vas haciendo cada vez mejor y que esto te permitirá pues poder exponer tus ideas a un público y sentir que estás aportando algo a una comunidad concreta, etcétera, ¿no? Podríamos encontrar mil ejemplos. Atemperar, aquí hago una derivación del término templar o templanza, que podemos traducir como moderar. Y moderar no simplemente en un sentido psicoanalítico de reprimir y tapar, sino de ponerlos en un segundo lugar. Es decir, no voy a negar que estoy asustado, que me da miedo hablar en público, pero eso no va a determinar mi acción y no va a determinar que yo pues huya y nunca haga esta exposición oral, sino que pues me voy a enfrentar a ella regulando, ¿no? este miedo que tengo y, por ejemplo, la terapia de desensibilización sistemática de Joseph Wolpe lo que hace es trabajar las fobias desde una desensibilización progresiva, es decir, viendo poco a poco cómo aumentando esta exposición al estímulo fóbico, pues los niveles de ansiedad, de miedo, aunque sean un poco superiores, se pueden ir controlando, no, la persona no se descontrola y como va siendo algo pues muy progresivo, pues la persona va ganando confianza y esta autoeficacia y esto le va a permitir finalmente poderse enfrentar
de lleno con el estímulo fóbico, pero ya con esta confianza, con esta regulación del miedo y de la ansiedad suficientemente consolidados como para poder superarlo sin problemas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, con lo aprendido hoy sobre la percepción, ¿entonces debemos seguir aprendiendo de los animales en el futuro? ¿Ellos son sabios o son inteligentes? Disculpa mi ignorancia, dice Catalina. Ellos tienen un instinto que es sabio. ¿Eh? Y somos nosotros los que a veces nos tropezamos 2 veces con la misma piedra y estas cosas, ¿no? Lo que pasa que su instinto es sabio, pero está, digamos, diseñado para su especie, ¿no? Si nosotros queremos vivir como ovejas y huir siempre del lobo de forma inequívoca, pero eficaz, pues de acuerdo. Pero nosotros tenemos una capacidad para conocer la realidad más allá y no solo identificar este es un lobo y mm, normalmente no ataca a humanos, sino cuál es la mejor forma de escapar de un lobo, que no sea corriendo, porque probablemente el lobo corre más que tú, ¿no? Pues a lo mejor será subiéndose a un árbol o será, no sé, enfrentándose a él con un palo o lo que sea. Entonces, el animal tiene este instinto que es sabio y que le ha permitido sobrevivir, ¿no? Pero le ha permitido sobrevivir como animal de esta especie, como oveja o como cualquier animal, como perro o como gato, con el animal de la especie que sea, ¿no? Pero nosotros, precisamente por este tercer nivel de conocimiento más abstracto, más general, pues podemos luego diseñar comportamientos que sean mucho más eficaces. Y a lo mejor, pues, encontrar la forma de ahuyentar a los lobos que ya no aparezcan por allá, porque resulta que son muy sensibles a un determinado olor que pues les repugna y ya ni se acercan, ¿no? Y esta forma química pues se utiliza en el mundo agrario para controlar las plagas, etcétera, ¿no? También en el mundo de la cosmética y de los perfumes para resultar más atrayente, pero eso ya sería otro ámbito. Bien, y tenemos otra pregunta que dice, similar a lo referido de los prejuicios. Muchas veces he escuchado a gente decir que sienten una intuición de que algo es bueno o malo. ¿Existe algo como tal o sigue siendo un prejuicio? Sea, podemos entender prejuicio o intuición en este sentido que antes comentaba, ¿no? Del médico que tiene ojo clínico y dice, uy, esto pinta mal, no sé exactamente qué, no tengo todavía los resultados del análisis de sangre, pero esto pinta mal, hay que intervenir ya, hay que abrir ya, antes de saber los resultados. En este sentido, intuición y prejuicio. No sé si la palabra intuición ah, tenía otro sentido distinto. Estoy mirando ahora la pregunta en el chat. Bueno, no nos tendríamos que alejar demasiado, ¿no? Cuando dicen las madres tienen como un sexto sentido para saber que a sus hijos les pasa algo. Esto es como el ojo clínico del médico, ¿eh? Las madres, por este conocimiento, por este trato desde el primer momento, ¿no? Con sus hijos, pues aunque el hijo diga estoy bien, pues ya miran y no, algo no va bien. Vamos a hablar con él, y porque ya intuye que pasa algo. Y quizás es por el tono de la voz,
quizá es por un gesto, ¿no? Estos microseñales, ¿no? Que se pueden detectar, quizá no racionalmente, pero a un nivel casi inconsciente, a nivel prerracional, sí. En este sentido, creo que quizá responde más el sentido de intuición. Muchas gracias, Joan. Bien, queremos agradecerte por la exposición, muy interesante, y queremos dejarlos invitados a todos para la última ponencia del Seminario Internacional que se va a realizar el 14 de julio y el expositor es Mariano Bartoli y él va a exponer sobre el ser humano es libre. Así que les vamos a mandar la invitación para que puedan participar. También a los que han preguntado por la grabación, va a ser subido a YouTube, en el fondo, esta exposición, igual que la anterior, y les vamos a mandar el link para que puedan verlo nuevamente o compartirlo con sus estudiantes o con algunos compañeros. Muchas gracias, Joan. Que tengas un lindo día. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.